Hola, soy María. Y yo, Marta. Y bienvenidas al podcast Solo me pasa a mí. Hola Marta, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días María. Bueno, hoy estamos acompañadas de nuevo y tenemos aquí a nuestra amiga Raquel. Hola Raquel. Buenas chicas, gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por estar aquí. Raquel es psicóloga como nosotras, es psicóloga general sanitaria y bueno, nosotras somos amigas, compañeras de la carrera. Por eso estamos aquí. Raquel es una máquina. Me acuerdo cuando hacíamos los trabajos juntas, bueno, nos volvíamos todas locas y la verdad es que yo creo que podemos aprender mucho de ti porque eres muy trabajadora y que sabes mucho de psicología. Así que nada, a Raquel le interesa mucho este tema de las obsesiones, el TOC, ¿no? Ahora nos contarás si no has estado como ojeando mucho estos temas y por eso queríamos hablar hoy contigo de todo esto, que nos cuentes. Vale, pues a ver, mi interés por el tema de las obsesiones fue un poco, bueno, a raíz del grado cuando vas estudiando, te van hablando de los patrones de pensamiento y creo que cuando más se enfocó en estudiarlo y en conocerlo fue a raíz del trabajo fin de máster. Fue un poco vinculada a que mis prácticas fueron en terapia de familia, no tiene nada que ver en principio con el tema de las obsesiones, pero claro, luego una de las profesoras que me dio infancia en el general sanitario unió la parte de familia a la parte del trastorno obsesivo compulsivo, porque claro, un niño pequeño que tenga un TOC de contaminación, ¿vale? Como en el momento en el que aparecen esos pensamientos, cómo funcionan los padres, es decir, qué es lo que van haciendo. Entonces, apareció de alguna forma el concepto de acomodación familiar y ahí ya fue cuando, pues eso, para realizar el TFM yo empecé a leerme pues un montón de libros sobre el tema y bueno, en sí es un tema que creo que nos afecta a todos, o sea, obsesiones, queramos o no, todos podemos tener, o sea, es algo que se elige, es algo que pasa. Y no sé, un poco por ahí fue cuando dije, madre mía, esto me gusta, ya no solo me gusta, sino me encanta, y descubrirlo en sesión y hablar sobre ello en sesión, y luego ver cómo las personas van entendiendo, van trabajando con esos patrones de pensamiento intrusivos que generan malestar y aceptándolos en ciertos momentos, de decir, vale, que yo tenga un pensamiento obsesivo no quiere decir que vaya a pasar esto que estoy pensando. No sé, en sí es algo que me gusta muchísimo y ver cómo mejoran, pues también. Y yo creo también que el objetivo un poquito de este episodio es normalizar eso, ¿no? De que todo el mundo, como tú has dicho al principio, tenemos obsesiones, tenemos pensamientos intrusivos y eso no quiere decir que tengamos ningún trastorno. Exacto. Es decir, al final la presencia de un pensamiento que genera malestar, o sea, somos humanos, puede pasar, o sea, nadie tiene un pensamiento blanco siempre, súper objetivo, racional, no, o sea, todos tenemos estrés, todos tenemos malestar, evidentemente, pues si es un malestar con una frecuencia muy alta, con una intensidad muy alta, ahí ya sí que quizá haya que observarlo más y hay ocasiones donde se tienen que llevar los casos de forma multidisciplinar, es decir, con otro profesional, el psiquiatra, si es necesario, pero oye, que los pensamientos intrusivos los tenemos todos, o sea, al final es un pensamiento que te viene, es como un boomerang muy pesado que te genera mucho malestar y dices, bueno, me lo quito. Sí, pero ¿qué le pasa al boomerang? El boomerang vuelve. O sea, igual que lo acabas de lanzar para quitarte ese malestar, vuelve. ¿Por qué? Porque es un pensamiento intrusivo. Son preguntas a las cuales la respuesta generalmente es que sí que es posible. Lo que pasa es que, claro, barájate entre la rama de probabilidades de que eso ocurra. ¿Me puede caer un rayo? Sí, pero ¿cómo de probable es que te caiga un rayo? Ponte a buscarlo si quieres. Pero vamos, es bastante baja. Vas a estar preocupada para no salir los días de lluvia por esa probabilidad tan bajita. O esos días no voy al trabajo. Jolín, a ver, realmente estás limitando muchísimo tu vida, por poner un ejemplo. La solución que puedes buscar a eso que te asusta es desproporcionada a realmente la probabilidad de que eso ocurra, ¿no? O que realmente vaya a ocurrir o no, porque tampoco lo vamos a controlar, que pase o no pase. Y yo creo que ahí está un poco la clave, que no veamos que estas obsesiones te alejan al final de tu vida o de lo que tú quieres realmente hacer o no hacer. Si yo quiero trabajar, yo quiero disfrutar del tiempo libre de mi familia, de mis amigos, ahí es cuando vemos ese nivel de interferencia tan grande, ¿no? Cuando esas obsesiones te impiden hacer todo esto, ¿verdad? Sí, ya no solo cuando te impiden, sino que te hacen hacer cosas. Es decir, estoy cenando con toda mi familia y de repente por mi cabeza pasa el pensamiento de tienes un cuchillo aquí al lado y si se lo clavas a alguien. Y de repente te levantas y te vas a tu cuarto.
A ver, que solo es un pensamiento. Evidentemente te genera muchísimo malestar, pero ¿en qué momento has filtrado que por tener ese pensamiento te tienes que ir por si pasa? Es decir, eso es un pensamiento supersticioso. Que lo pienses es que lo pienses. No, por pensarlo no se vuelve más probable. Simplemente entra por tu cabeza y genera malestar. Pero es como, te lo estás creyendo constantemente. Es decir, ¿y si me estampo con el coche? Vale, pues entonces voy a intentar ir por lugares por donde eso no pueda pasar. Vale, pero es que eso es imposible. Entonces vas a dejar de coger el coche, de repente vas a hacer unas acciones alternativas, voy a coger el transporte público, ¿vale? Pero es un pensamiento, o sea, es que ni siquiera ha pasado. Que aquí un poco cuidado, porque hay ocasiones donde ese pensamiento intrusivo viene por una función, o sea, es una forma más de pensar que no es cuestión de, madre mía, qué pensamientos, ¿no? Si un ambiente o una situación, un contexto te importa muchísimo, por ejemplo, a mí el trabajo para mí es muy importante, pues es normal que de vez en cuando sí me viene alguna obsesión, tenga que ver con el tema del trabajo. ¿Por qué? Porque para mí tiene muchísimo valor. O sea, me puede entrar el pensamiento obsesivo de, ¿y si no has limpiado el horno? Pero bueno, no sé si puedo decir tal cosa. Iba a ser un poco más brusca, pero me va a dar igual. O sea, va a ser como, bueno, pues lo limpio la semana que viene, tampoco va a pasar nada. Pero si es ay, y si no he organizado esto bien para la sesión de hoy, sí que es verdad que me va a generar más malestar. Porque al final es un contexto que para mí tiene más importancia. Y yo creo que aquí también influye mucho, por lo menos en mi caso personal, yo me he dado cuenta de que yo a lo mejor no tengo pensamientos obsesivos pues todos los días, pero sí que es verdad que en momentos donde me siento con más ansiedad, ¿no? Por ejemplo, con el tema del trabajo, porque me ha pasado algo en mi vida personal, los pensamientos obsesivos se me disparan y son pensamientos obsesivos que en cualquier otra situación no me vendrían, ¿no? Y hay veces que me encuentro riéndome sola porque digo, María, el típico pensamiento de, ¿he cerrado el coche? Bueno, he cerrado el coche. Llego a la puerta de casa, pero ¿he cerrado el coche? Y ya digo, María, no vas a volver a comprobar por tercera vez que has cerrado el coche. Pero claro, eso en mi vida, en mi día a día no me pasa. Solamente me pasa cuando a lo mejor estoy desregulada en alguna área de mi vida. Sí. Cuando estamos estresados son cosas que al final hacemos automáticas. Pero claro, están tan automatizadas que no les doy ese, lo he hecho. O sea, no le pongo ese foco de, vale, sí, checklist, lo he hecho. No, sabes que ha pasado. Es como, a mí me pasa, por ejemplo, con el freno de mano. He puesto el freno de mano, corazón, has dejado el coche y te has ido andando y el coche no se ha movido. Digo yo que por física pura, si te has dejado el freno de mano sin poner, el coche se movería un poquillo. Y es como, bueno, voy a ver si vuelvo. Y dices, pero muchacha. Yo me estoy acordando una vez que yo no puse el freno de mano y el coche se fue. A ver, es que también hay que ser consciente de que este pensamiento no siempre tiene que ser malo. Es decir, yo ha habido alguna vez, a mí me entra esa obsesión de, ¿y si no he cerrado el coche? Y en alguna ocasión me acerco al coche y realmente no lo había cerrado. Es decir, que al final tiene también una función protectora. No es cuestión de que siempre que aparezca ya tenga que ser madre mía, sino, oye, ser un poco racional este pensamiento realmente. O sea, no es lo mismo pensar, me deja el coche que, ¿y si le clavo un cuchillo a mi madre? A ver, como ese pensamiento por lo general va a generar mucho malestar y sabes que no lo vas a hacer. Claro. Básicamente porque es un pensamiento. No... Ahí está cuando la gente tiene este tipo de pensamientos, ¿no? Como, ¿y si de repente me giro y le clavo un cuchillo a mi madre o a mi novia? Claro, genera muchísimo malestar porque realmente, vamos, es que ni te imaginas haciendo eso. Y yo creo que ahí está la clave para demostrar que entonces no tienes ninguna ganas de hacerlo. Porque es para ti tan importante esa persona que te genera muchísimo malestar ese pensamiento porque nunca querrías hacerle daño. ¿Vale? Pues ese es como el motivo para creerte que no lo vas a hacer. Y no este pensamiento mágico que tú decías, ¿no? De, vale, es que si lo pienso, es que lo quiero hacer y tengo la intención interna o el subconsciente. No, para nada. No lo quieres hacer, claro que no. No, totalmente. O sea, muchas veces se habla de que es que si piensas algo es porque, vamos a ver, yo ayer tuve un sueño donde vi a alienígenas. Si queréis, le buscamos el sentido. Tu mente funciona todo el rato. A veces, cuando se trabaja en este tipo de pensamientos, se habla de la controlabilidad. Es decir, que tú no puedes controlar el pensamiento. O sea, es un pensamiento intrusivo. O sea, yo siempre les pongo el mismo ejemplo a mis pacientes. O sea, estamos en sesión, ¿vale? Y Raquel, la primera sesión te habla de la confidencialidad. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que hablemos aquí no sale de aquí, no se comenta si nos vemos por la calle. Incluso yo digo, soy muy extrovertida, pero lo siento, te tengo que girar la cara porque no sé si tu entorno lo sabe, entonces si tú me saludas, te saludo, ¿vale? Entonces te cuento aquí todo el rollo de esto
Y ahora de repente estamos en sesión y entra uno de mis pacientes por la puerta y se cuela, tengo generalmente 2 sillones, entonces se cuela en uno de los sillones de al lado. Y estamos así en la sesión y lo empiezas a mirar. En plan, tía Raquel, se te ha colado. En plan, ¿lo puedes sacar? O sea, se acaba de colar en sesión un paciente. Tú me has dicho que no iba, que esto era súper seguro y ahora de repente tengo aquí una persona. Digo, ya, es que así son los pensamientos intrusivos. O sea, no va a ser un paciente que te toca la puerta y diga, oye, puedo pasar, sino que de repente coge y se cuela. En tu ambiente de seguridad, que estaba muy tranquilito, de repente está. Y es como, ¿vale? Te das cuenta de que este pensamiento, que es un pensamiento, llevamos 20 minutos hablando de un ser, el cual no existe, que es un pensamiento que de repente entra, no le pido permiso, genera muchísimo malestar, yo tengo que identificar en qué momentos aparece y saber que yo no controlo, o sea, él entra, no te toca la puerta, de repente está y dices, ostras, qué sensación de malestar. No es, y pues puedo hacer que se vaya, no es tan sencillo. ¿Y que hacer que se vaya para qué? ¿Para hacer un refuerzo negativo y que vuelva a aparecer? Que al final el problema de las obsesiones en muchas ocasiones es que las reaseguramos o se hace reestructuración de obsesiones. Y es como, a ver, que reestructurar una obsesión al final lo que hace es que se consolida un poco más. Es como, llevamos 20 minutos hablando de esto, cuando en realidad es un pensamiento, que es que no lo puedes controlar, que no te lo vas a quitar. Y aunque busques las soluciones, las respuestas, después de un easy, va a venir otro easy, y va a venir otro easy, y al final dices, estamos 20 minutos hablando sobre la probabilidad de que me caiga un rayo en Alicante, donde casi no llueve, donde, uy, nos estamos yendo un poco de madre, ¿no? Ahí lo que comentas es que a lo mejor el tratar de racionalizar las obsesiones puede ser contraproducente, ¿no? Porque al final entras en tratar de darle vueltas, de buscar explicación y ahí estás reforzando la importancia que le estás dando a ese pensamiento, ¿no? Y la necesidad como de querer controlarlo. Entonces entiendo que lo que estabas diciendo es ir un poco más hacia el aceptar que está ahí, ¿no? Que puede estar ahí sentado al lado de vuestra terapia. Y que genera malestar, que es como por general es como ya bueno, Raquel, pero es que genera malestar, si es que yo sé que genera malestar. O sea, te he hablado de los espacios de seguridad y se acaba de colar un paciente. Yo misma soy la que lo veo y digo, joder, tío, qué mal lo estamos pasando. Que yo también sé que a ti te genera incomodidad, ¿vale? Pero es que no lo puedes quitar, o sea, hay que aceptar su presencia, pero es que su presencia no implica una consecuencia. Es decir, que tú pienses, y si me tiro por la ventana, no implica que vaya a ocurrir sí o sí, sino has pensado eso. ¿Cuántas veces conduciendo? ¿Y si me giro el volante y me tiro por ahí? ¿Y si abro la puerta del copiloto y me lanzo? ¿Vale? Es un pensamiento. O sea, lo que pasa es que si de repente tú, no, yo no me coloco en las ventanillas. ¿Por qué? No, porque no estoy cómodo. Como, a ver, que es un pensamiento. Aquí es donde sirve mucho. Yo me estoy acordando de un caso que tuve con una paciente que tenía pensamientos, no de quitarse la vida, y le asustaba mucho porque ella me decía que no lo quería hacer, pero que le venía el pensamiento y le generaba, pues eso, muchísimo malestar. Y es donde distinguimos entre pensamiento y conducta. No van de la mano. Yo puedo pensar, no me voy a poner al lado de la ventanilla del coche por si abro la puerta y me tiro, pero eso no significa que lo vaya a hacer. Es un pensamiento y la conducta puede ser muy diferente. Totalmente. La conducta es lo que tú eliges deliberadamente hacer o no hacer y eso es lo que realmente te identifica, ¿no? Y lo que tú decidas en base a tus valores, en base a lo que es importante para ti, el cómo quieres o no quieres actuar, ¿no? Incluso a veces nos podemos equivocar y también pues lo trataré de reelaborar, ¿no? Pero es muy importante esa diferenciación entre pensamiento y conducta. Pensamientos no son controlables, como decíamos, ¿no? La conducta es que yo sí que decido, en base a una toma de decisiones, llevar a cabo o no. Y ahí me parece que es un poco peligroso este tema del manifestar, ¿no? No sé si sabéis a lo que me refiero, del tema de la ley de la atracción también, ¿no? El como, piénsalo mucho porque así ocurre. Estas cosas, pues cuidado, porque es que si a lo mejor una persona que tiene algún pensamiento intrusivo o una obsesión a la que de repente le da mucho valor, tiene como estas ideas en la cabeza del manifesting, pensará, ostras, claro, es que si pienso esto va a ocurrir. No, no va a ocurrir. O sea, por pensar algo no va a ocurrir. Si tú estás como focalizado en un objetivo, pues al final llevarás a acciones que te aproximen a él, y eso es cierto. Pero solo por pensarlo no va a ocurrir ni algo bueno ni algo malo. Y esa es la realidad. Esto además incluso se utiliza como experimento, es decir, venga, piensa algo mucho. Es decir, te vas a tirar 1 hora de tu día pensando, yo qué sé, que te va a caer un rayo, o que te va a caer un piano, ¿vale? 1 hora, vas a estar 1 hora intensamente pensando en que te va a caer un piano, ¿vale? O sea, esa es tu tarea. Y luego de aquí a la siguiente sesión me dices si eso ha sucedido. A ver si tu pensamiento realmente tiene
tanta posibilidad de materializarse. Es decir, yo además esto les hago un experimento en sesión que cojo y les digo, venga, os cojo un trocito de hoja, ¿vale? Para que vean realmente cómo el pensamiento es el que genera esa sensación de hiperactivación del sistema nervioso, etcétera, etcétera. Y les cojo un folio y le pongo, tienes que escribir, esta mañana le va a caer un piano, ¿vale? Le va a caer un piano a las 8:05. Le digo, venga, para ser a veces más suave, le digo, dale la vuelta a la hoja y pon el nombre de alguien a quien quieras mucho. No, ¿cómo voy a hacer yo eso? No es el mismo papel que yo ponga que le va a caer un piano a tal hora y que encima luego por detrás escriba su nombre. Tengo pacientes que me dicen, ni de coña, Raquel. Digo, a ver, es escribir, o sea, esto no es Death Note, o sea, porque pongas en un cuaderno el nombre de alguien no va a fallecer. Pero claro, ya de por sí, esas personas empiezan a notar e identificar que, vale, esto es un pensamiento intrusivo. Es decir, esa hiperactivación también que ocurre, ese malestar, madre mía, es que me falta el aire, es que no sé qué, es que si me está generando tanto malestar es porque realmente es más probable, no, simplemente que te genera muchísimo malestar. También te tienes que exponer a la presencia de ese pensamiento, es decir, la terapia de exposición es de las cosas que más se usa. Es decir, te tienes que exponer, que además es una técnica que es contraintuitiva, es como, a ver, te estoy diciendo que esto me genera malestar y yo tengo que estar aquí aguantando el malestar, es como sí. ¿Por qué? Porque yo por mucho que te explique qué es la terapia de exposición, qué es la habituación a la presencia de X pensamientos, hasta que tu cuerpo ya no lo haya pasado, no, o sea, la teoría no funciona así, la práctica no lo llegamos de la mano. Más yo ahí tengo como una infografía donde hablamos de todas las sensaciones, mejor dicho, todas las emociones que aparecen cuando se empieza a aplicar esta técnica. Es que me siento encarcelado. ¿Por qué? Porque si hago terapia de exposición genero malestar, o sea, estoy aguantando el malestar, pero si no la hago, yo sé que mi malestar va a aguantar tal y como estaba. O sea, es como no cambio ese proceso. Que me puedo sentir triste. Es que ¿por qué tengo yo que exponerme a esta situación en forma imaginada para aprender a tolerar el malestar? ¿O por qué me tengo que exponer a ir a un sitio donde aparecen más mis obsesiones? ¿Por qué? Porque para que veas que son obsesiones, que es pensamiento. Y aparecen un montón de emociones que ellos tienen un poco que entiendan, que no es simplemente que yo te diga, ala, exponte, sino también desde un contexto de seguridad con una jerarquía muy bien definida para que ellos digan, de aquí al paso siguiente soy capaz, es decir, ¿y si me muero en la calle? ¿O y si en la calle me pasa tal? Vale, pues primero media calle que me diga, sí, media calle yendo contigo y puedo acostumbrar a ir a esa media calle. Y aquí es donde toman más fuerza, ¿no?, esas pruebas de realidad que tanto hablamos en terapia, porque yo siempre lo digo, ¿no? Yo aquí te puedo decir misa. Yo te puedo decir que esto funciona, que se te va a quitar el malestar conforme te vayas exponiendo, que el problema se va a ir reduciendo, pero dime lo que quieras, María, yo no me lo creo porque lo sigo sintiendo, ¿no? Hasta que tú no te expones a eso y ves que no es tan grave como te pensabas y ves que puedes hacerle frente y ves que el pensamiento no se cumple, que esa obsesión no es verdad. Entonces ahí es cuando tú dices, ostras, o María tenía razón. Sí, ahí yo siempre les digo, no pasa nada, cuando empecemos a hacer exposición, yo sé que me van a pitar los oídos. Me podéis insultar si queréis, pero hacer la exposición, por favor. Es decir, yo de repente me pita el oído, esta persona está haciendo exposición, no pasa nada, si sé que no es agradable. O sea, hay veces que se necesita acompañamiento. Es decir, vamos a hacer exposición en imaginación, vale, pues lo hacemos aquí, o sea, para tener el contexto que sea bien seguro. Y hasta que ellos no lo vivencian, es decir, yo te puedo decir que no te va a pasar nada por andar 2 calles más, porque tus obsesiones vienen por el tema de miedo a que te ocurra algo en la calle. Pero hasta que no seas tú quien salgas y lo hagas, ya nada vale que yo te lo explique. O sea, tú mismo sabes que es que Raquel no tiene sentido. Es que ¿por qué me da miedo la calle? Ya, es que tiene que haber esa curva de la ansiedad que se cumpla. No puedes a mitad de exposición o a mitad de intentarlo. Es decir, por eso es tan importante la seguridad de la jerarquía. Es decir, vamos a por un ítem dentro de la escala que tú puedas afrontar sin hacer un escape. ¿Por qué? Porque es que si no tu cuerpo dice, hey, que tengo una alternativa a corto plazo que me genera alivio más sencillita. Ahí súper importante hacer, sobre todo cuando hay un malestar significativo, ¿no? Cuando hablamos de que realmente pues el malestar que te generan las preocupaciones, las obsesiones es muy intenso, ahí súper importante que esa exposición sea guiada por un terapeuta, ¿no? Por eso, porque a veces podemos hacer exposiciones que al final me están
traumatizando más o reforzando el malestar. ¿Por qué? Porque si yo me expongo, pero es demasiado fuerte para mí y me escapo, estoy reforzando la idea de que esto es peligroso para mí o es malo o me genera ansiedad. Entonces, súper importante que la exposición tiene que ser guiada y trabajada con un terapeuta para hacer este tema de la jerarquía que comentaba Raquel, ¿no? De esos ítems que son cada escalón que vamos subiendo poco a poco para realmente sentirme capaz de que puedo ir avanzando, ¿no? Y mejorando. Entonces, súper importante esto. Muchas veces sabemos, ¿no? Que exponerme es bueno, ¿vale? Pero si a lo mejor te expones a tu mayor miedo a esa escalera, en vez de ir paso a paso, vas al último escalón de golpe, a volver con muchísimo más miedo y ansiedad a la situación. Y a lo mejor no te está ayudando a exponerte y tirarte a la piscina tú solo, ¿no? Entonces, cuidado, a veces tenemos que hacer este trabajo con un terapeuta, porque no siempre la exposición funciona si no se está haciendo bien. Sí, que aquí se puede utilizar la inundación, pero es que la inundación es, venga, exponte a la situación que mayor miedo te va a generar de alguna forma. No, una terapia de exposición poquito a poco, depende de las características y demás, pero por lo general hacer una exposición con una jerarquía, la persona incluso va, mira los 3 escalones que hemos conseguido hacer ya. Es decir, míralos, o sea, ya no es que yo te diga que es que vas a ser capaz, es que mira que ya has hecho 3, que te quedan otros 3 y después esos 3 otros 3. Pero es que llegará un punto en el que digas, qué libertad me da el haber hecho esta exposición que me genera tanto malestar. Y ahí es cuando funciona y cuando dices, fíjate, a dónde has llegado. Sí, Toda la terapia funciona y todo este lío ha funcionado. sí, sí, porque encima, claro, la exposición es que es como, es que me va a costar muchísimo, sí, por eso lo vamos a hacer muy poquito a poco, o sea, estoy aquí para acompañarte. No te voy a dejar que de repente lo hagas, no. O sea, tengo un paciente que me comentaba, yo hice exposición, o sea, no dentro de técnica, sino hice esta situación de exposición y no me salió bien. Dije, vale, ¿cómo lo hiciste? Que, repito, lo importante es la seguridad, es decir, que vayas a poder decir, si estamos trabajando el que tienes miedo a salir de tu casa, de tu portal, pues primero tenemos que tú des un paso después de la puerta hasta el ascensor. Luego, o sea, primera exposición, puerta. Segunda exposición, puerta, pasillo. Es decir, todo muy poquito a poco. Antes de hacer exposición de meternos en el ascensor, ¿crees que hoy vas a poder afrontar el hecho de meterte en el ascensor? No, ¿vale? Pues no pasa nada. Pues salimos de casa, recorremos el pasillo, tocamos el botón y no nos metemos al ascensor. Incluso, Raquel, creo que sí que soy capaz, ¿vale? Pero es que hoy hemos pautado que no vamos a subir al ascensor. Te guardas las ganas para mañana. Es decir, guárdate estas ganas porque ya mañana vas a decir que sí, pero tú me has dicho que la seguridad llegaba hasta aquí, pues hasta aquí lo hacemos. Yo quería preguntaros, ya un poco por terminar de cerrar un poco todos estos temas, quería preguntaros, sobre todo a ti, Raquel, para que un poco todos sepamos cuál es la diferencia entre tener obsesiones, tener pensamientos intrusivos, que al final todos podemos tener quizás en cierta medida, tener manías y ya a lo mejor identificarse con un diagnóstico o con un trastorno obsesivo compulsivo, tengamos diagnóstico o no, sino que simplemente sea como de mayor nivel. ¿Cuál es la diferencia? Porque muchas veces a nosotras además que nos chirría al ser psicólogas esto de que la gente dice, ay, tengo un TOC, ay, es que tengo TOC con esto, ay, es que he dejado los platos sin fregar, madre mía, qué TOC tengo. No, por Me da favor. el TOC, me da el TOC. Esta es mi favorita. Ay, que me da el TOC. Jolín, a veces caemos, al final el TOC como tal, como diagnóstico, es una entidad diagnóstica grave, entre comillas, quiero decir, genera muchísimo malestar a las personas que los tienen, se pueden tirar horas pendientes solo de eso al día. Entonces, a veces como que banalizamos un poco esto y yo creo que es importante explicar cuál es la diferencia entre tener un pensamiento obsesivo, una manía, que tenemos muchas personas, a luego realmente tener como una entidad diagnóstica más importante, ¿no? A ver, yo aquí sí que caigo en el hecho de que es muy importante la psicoeducación sobre qué es exactamente el TOC. Es decir, realmente el TOC es un trastorno que genera muchísimo malestar. O sea, yo, por ejemplo, cuando estoy dando algún tipo de formación y demás y hablamos del trastorno obsesivo compulsivo o se escuchan esas frases de hoy estoy bipolar, hoy tengo TOC, es como, a ver, bueno, por ejemplo, ahí les digo, meteos y ponéis por YouTube eso no se pregunta TOC y veréis lo que es tener un TOC. Entonces ahí ya te planteas si vas a decir de forma habitual que esto te genera TOC, cuando no. O sea, este asunto me obsesiona. O sea, este asunto me obsesiona, esto me genera manía, me genera malestar, pero no es lo mismo que tener un TOC. Eso por un lado. Y segundo,
a nivel personal, a no ser que haya una necesidad de tratamiento multidisciplinar, apoyo familiar, hasta qué punto que tú tengas una etiqueta te va a ayudar. Es decir, no te ayuda mucho más que te explique el análisis funcional sobre el cual, frente a qué estímulos ocurren, qué respuestas y qué consecuencias se dan. Es decir, la etiqueta a ti hasta qué punto te va a servir. Más que nada porque se pasan X test de evaluación y luego se vuelven a pasar y ya no se da esa puntuación alta. ¿Qué pasa? Ya no tienes TOC. Es decir, te has curado del TOC, ¿vale? Pero es que la presencia de pensamiento va a seguir estando. Es decir, aquí yo un poco caigo en el ¿para qué? ¿Qué función tiene? Es decir, en otros países, si no me equivoco, creo que es en Bélgica, no se utiliza el DSM. Se mueven más mediante modelos transdiagnósticos. Si en una jerarquía de exposición frente a el miedo a hacer daño a alguien, uno de los ítems incluye algo que tenga que ver con situaciones sociales, ¿es TOC o es TOC más ansiedad social? O sea, ¿qué funcionalidad tiene? A ver, que si habría que explicarlo, pues la presencia, la frecuencia, la intensidad, el nivel de malestar, es decir, hay ciertos rasgos, pero yo siempre me pregunto el para qué función tiene exactamente. Que como que hagamos esta diferenciación es importante, sí, evidentemente, porque cuando hay algo muy definido, muy claro, para la persona incluso es un alivio. O sea, aquí está esa doble contrapartida. Si hay grupos de apoyo mutuo donde te puedan ayudar, donde puedas hacer terapia de grupo, porque al final es común que el grupo de personas entienda el malestar. Entonces, pues esa sería más o menos mi respuesta, dependiendo de esos parámetros, pero siempre entender el para qué, con qué función. Si es con una función de apoyo, de ayuda, vale, pero si no, Al final hablar del diagnóstico si realmente tiene alguna utilidad, ¿no? Si realmente sirve a nivel comunicación o si al final a veces es necesario reconocer, ¿no? También pasa en los casos, por ejemplo, de TDAH. Pues hay veces que sí hay que pasar por dar ese diagnóstico para que esa persona o ese niño pueda recibir X ayudas, ¿no? O X apoyos escolares, por ejemplo. Si es necesario, bueno, a veces hay que pasar por eso, pero es verdad que la mejor forma en terapia es un poco hacer ese análisis individual del caso para ver, porque cada persona puede ser diferente, ¿no? Pero yo creo que sí que es importante hacer una diferenciación entre, oye, la persona que tiene como una serie de conductas, de pensamientos que le generan muchísimo malestar y aquellas manías o pensamientos intrusivos que podemos tener todos. Y, exacto, y que podemos tener manías y eso no significa que tengamos un TOC, ni hace falta decirlo en voz alta, porque al final está haciendo un poco de daño a esas personas que realmente sufren tanto, ¿no? Lo que tú decías, cuando se hace esa terapia grupal, nadie va a banalizar eso, porque para esas personas que realmente están en esa situación, les genera muchísimo malestar. Entonces, que luego la población general, a veces, pues hablemos de eso un poco en broma, que a veces el humor ayuda, ¿no? Pero también tener cuidado, ¿no? Eso de tengo un TOC. No, no tienes un TOC. Tendrás una manía o serás más o menos perfeccionista, porque es un rasgo de personalidad. Ser perfeccionista no significa tener TOC tampoco. Y cuidado con eso. Y al final, sobre todo, este tema de que las etiquetas tampoco son tan necesarias. a ver, aquí también sí que es verdad que entraríamos en tipologías de TOC, que sí que es verdad que hay TOC que tiene que ver con el tema del perfeccionismo y demás. Habría que valorar eso. O sea, no sé si se ha malinterpretado, quiero decir, el diagnóstico de TOC existe, se da, es súper necesario, pero a nivel, por ejemplo, poblacional, el tengo obsesiones, es que tengo TOC, ¿por qué? O sea, ¿por qué tú tienes obsesiones y las podemos tener todos? O sea, hay un grado de diferenciación. Muy bien. Bueno, creo que se ha quedado una charla súper interesante. A lo mejor es un tema que no se suele hablar tanto, ¿no? Que la gente no sabe tanto acerca de él. Y creo que has aportado un montón de cosas. Así que muchísimas gracias por haber venido. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por hacer esto, que la verdad que cuando lo vi dije, jolín, qué valientes sois y hablar sobre esto desde la naturalidad, desde el, venga, va, ¿cómo lo vives tú? ¿Qué es lo que piensas? Pues también creo que es importante. Ya no solo desde las psicólogas que lo estamos trabajando, sino también pues con personas que estén pasando este tipo de situaciones, personas que hayan ido a terapia, pues eso, también agradecer vuestra labor. Muy bien, bueno, muchas gracias y gracias de verdad por haber sacado este momento para contarnos estas cosas, compartir con nosotras. Gracias a vosotras. Nosotras nos vemos el próximo domingo a las 12 con otro nuevo episodio. Muy bien, hasta luego, chicas. No. Adiós. Solo me pasa a mí. Todos los domingos a las 12.